Muy bien, entonces, lo primero, vamos a analizar el primer tema, ¿ok? Que son las dudas, ¿ok? Dudas que tengan hasta el momento. Al día de hoy vamos a analizar un poco más sobre el cronograma de actividades y la metodología o bosquejo del método. Pero sí me interesa que si de antes, si tuvieron algunas dudas en la redacción, así de forma general, en los primeros 10-15 minutos, analizar un poquito sobre dudas que hayan tenido en los primeros puntos, antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación, fundamento teórico. Si han tenido algunas dudas por ahí que les pueda apoyar en solventar, me interesaría. En dado contrario, pues pasaríamos a los temas de metodología y cronograma. Son como 8 hojas, ¿no? De marco teórico. Yo creo que sí, mínimo. El marco teórico es el elemento más extenso del proyecto. ¿Por qué? Porque tiene la teoría acerca del conocimiento que ustedes deben de saber para poder aterrizar su proyecto. ¿Ok? Así es que sí. Si recuerdan, y por ahí lo vimos en las diapositivas, incluye el marco conceptual, que son una lista de términos no muy fáciles de entender, ¿ok? Como si fuera un diccionario. Ustedes yo creo que son, aunque no lo crean, al estar estudiando industrial, no cualquiera maneja términos que son no tan comunes, ¿ok? Tan solo decir SolidWorks, ya decir SolidWorks, ya vas allá afuera y SolidWorks, ¿qué es SolidWorks? ¿Quién conoce? ¿Cómo se come? Que tan solo decir esa palabra es algo que ustedes conocen, conocerán o están conociendo. AutoCAD. Son palabras que ustedes las ven comunes, dicen, no, pues es herramienta. Pero si tan palabras, me fui a esos puntos, pero hay palabras aún más comunes que posiblemente en la ingeniería industrial pueden ustedes estar utilizando, pero en un lenguaje común allá afuera no es común para ellos. Entonces, en cuanto al fundamento teórico dentro del marco conceptual, es una lista de mínimo 8 a 12 conceptos, 8 a 12 palabras con su significado, ¿ok? Por lo pronto, para esta entrada, de palabras que estamos utilizando dentro de la redacción y que podrían no ser fáciles de entender. Solo es uno de los elementos y luego viene el estado del arte que les mencionaba. El estado del arte es qué es lo que se ha realizado para dar solución a través del tiempo a este problema hasta el momento, ¿ok? ¿Y cómo se ha visto el problema a través del tiempo hasta este momento? El problema que ustedes están tratando, ¿cómo se ha visto a través del tiempo? El problema que están tratando, ¿cómo se ha tratado de dar solución a este problema? ¿O qué cosas hay que han tratado de dar solución a este mismo problema? ¿Ok? O algo semejante si es que nunca se ha tratado de dar solución. Eso sería del marco histórico. Ese es el marco histórico. La vista a través del tiempo, el del problema y de las soluciones que se le han tratado de dar. Es muy importante esto porque en base a eso nosotros nos comparamos, ok, vemos, vemos a través del tiempo qué es lo que se ha hecho y qué es lo que hay hasta ahorita. Todo eso nos va a servir como punto de comparación y ver qué es lo que ya se hizo y decir, ok, ya hicieron esto, yo lo que estoy haciendo es algo nuevo, es algo diferente y va a ser mejor. Me voy a comparar con ellos y con mi marco histórico voy a analizar esas características que yo, comparativas. Imagínense, en muchos de los trabajos que ya existen en el estado del arte, que van enfocados a dar solución al mismo problema que posiblemente ustedes están trabajando, o si su problema es muy innovador, que nadie ha trabajado sobre él, pues tendríamos que buscar eh, información de problemas semejantes para un punto de comparación. Pero en ese momento, bueno, vamos a suponer que sí hay estado del arte, que sí ya hay, este problema no es de ahorita, este problema ya se ha dado ya es en este lugar, o a lo mejor el mismo problema, se dice, no, que el problema es en Ébano, ok, pero ese problema también posiblemente se ha dado en otros lugares, y se ha tratado de solucionar ese mismo problema, o ese mismo tipo de problema en otros lugares, ok, vamos a ver cómo lo trabajaron ellos. O si no, el mismo ébano, ¿cómo se trató de dar solución a este problema aquí mismo en ébano? ¿Qué es lo que se ha hecho? Eso es el estado del arte. ¿Qué es lo que hay acerca del problema
a través del tiempo, cómo ha ido evolucionando este problema y cómo se ha tratado de dar solución, si es que se ha tratado de dar solución. Eso es el estado del arte. Ok, pero recuerden, estamos en un proceso de trabajo, algo, se supone que es riguroso. Estamos en materia de taller de investigación, ya no están en la primaria, en la secundaria, que puro copy-paste. La información tiene que estar sacada, libros, revistas, lo más posible fuente fidedigna, 10-20% lo mucho de internet, de páginas que no sean tan fidedignas, pero en su mayoría que sea del INEGI, información del INEGI, información de la revista del consumidor. Por ahí les enseñé también cómo accesar a trabajos en línea. ¿Okay? Les enseñé cómo accesar a trabajos en línea de tesis de investigaciones de las universidades a nivel nacional, o inclusive pueden acceder de la misma forma que les enseñé cómo acceder a la página del TECNM o el Politécnico a sus tesis. De la misma forma pueden ir a otra universidad, Universidad de Harvard, Universidad de Valle de Bravo, Universidad de España, y todos tienen su compendio de tesis de trabajos en donde pueden encontrar ustedes posiblemente, buscándole, trabajos parecidos, semejantes, que tengan un punto de comparación. ¿Okay? Eso les va a ser muy, muy útil. Entonces, es algo extenso esto. Así es que ocho hojas me quedo corto. Pero pues bueno, estamos en un proceso en el cual tampoco se les puede exigir que hagan 100 hojas. Muchos de los trabajos de residencias son de más de 100 hojas. Cuando haces tesis son de hasta 200, 300 hojas. Pero ahorita ya con que su proyecto final ya completa mínimo unas 30-35 hojas, pues ya es ganancia para, obviamente, calidad antes que cantidad. Entonces ahí en el fundamento teórico viene el marco conceptual, el estado del arte, también denominado marco histórico, ¿ok? El otro que se confunde o se confunde un poquito es que es el fundamento teórico y marco teórico, ¿ok? El fundamento teórico es todo lo que estamos analizando y dentro del fundamento teórico, aparte del marco contextual, del marco conceptual, el marco histórico, también va el marco teórico. Creo que ya lo analizamos un poquito eso, pero sí de forma general. Marco teórico, el conocimiento que tú requieres para el desarrollo de tu proyecto. ¿Ok? Si tú dices que vas a trabajar un proyecto en el cual vas a analizar no sé, vas a desarrollar un, un alimento, ¿ok? Vas a desarrollar un alimento para ganado, ¿ok? Si dices que vas a desarrollar un alimento para ganado a base de tales elementos vegetales, en el marco teórico tienes que poner información acerca de los elementos que vas a utilizar, ¿ok? Los elementos que vas a utilizar en el proyecto. Que si vas a utilizar sorgo, ¿ok? ¿Qué es el sorgo? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué características tiene? ¿Qué épocas del año se da? Que si vas a utilizar un mezclado con ancas de rana. No, estoy especulando, ¿ok? Ok, entonces también tienes que poner características y propiedades y cómo beneficia. Si dices que si tu alimento para ganado, ¿ok? Tienes que analizar, ok, el ganado, también tienes que analizar el ganado, ¿ok? ¿Cuánto ganado hay en México? Porque pues el ganado es en general. ¿Cuánto hay ganado hay en ébano posiblemente? También hay que analizar un poco sobre cuánto alimento o cuántos kilos de alimento se requiere una vaca al día para tener los suficientes nutrientes. ¿Cuánto es lo que va a requerir? Ese tipo de características necesarias para determinar la viabilidad del proyecto. Imagínense que hacen un alimento. Obviamente las vacas comen mucho, así es que es un buen proyecto de una u otra forma. Pero si van a hacer a lo mejor un alimento, va a ser alimento para criar lombrices. Pues a lo mejor sí hay alimento para criar lombrices. Y ustedes pueden hacer un alimento para criar lombrices. Pero no es muy viable. Casi nadie cría lombrices. Para casi a nadie le sirven las lombrices. Entonces, no es algo. eh, no es algo que pudieran enfocar hacia un proyecto, ¿ok?
Pero bueno, analizamos un poquito de eso en los temas anteriores, ¿ok? Vamos a entrar un poquito más de lleno en este caso a lo que es el bosquejo del método y el cronograma. No sin antes, bueno, sí, como quiera, si tienen más dudas, vayan, coméntenlas ahorita, porfa. Ahorita creo que ya no. Ok, bueno, entonces vamos a entrar a lo que es el cronograma y a la metodología. Les voy a compartir, ¿ok? Les voy a compartir mi pantalla para que puedan observar lo que yo les voy a estar explicando. Estos dos temas son algo sencillos, desde mi punto de vista son algo sencillos. Vamos a iniciar primero con el cronograma, ¿ok? El cronograma y la metodología de una u otra forma tienen una dependencia de uno de otro, ¿ok? En un proyecto pues todo está englobado, así es que todo depende de todo. Hay diferentes formas de representar la organización de información a través del tiempo. En algunas materias están llevando o llevaron por ahí, han visto que la forma de organizar proyectos se da de diferentes formas. La más básica, sencilla, clara, es una gráfica denominada gráfica de Gantt, como es la que observan en la pantalla, gráfica de Gantt o gráfica de barras. Con eso es suficiente para, por lo menos para taller de investigación, no estamos metiendo mucho en detalle sobre cómo determinar o hacer los diagramas perfectos. Con una gráfica de Gantt es más que suficiente. La selección del cronograma define explícitamente las fechas fijas en las que se terminará cada parte del proyecto, ¿ok? Entonces, el proyecto lo separamos en unidades de trabajo. Como toda actividad, si vas a trabajar en desarrollar una silla, pues hay que separar las actividades, ¿ok? Pero hay que ver más allá en lo que es el cronograma y en lo que es la metodología. Hay que ver más allá. A ver, vamos a empezar. Eh, bueno, vamos a empezar a ver, Antonio, dime, te voy a tirar un tema así al aire y tú me vas a hablar sobre qué actividades podrías hacer para ese proyecto, ¿ok? Antonio, voy a desarrollar una silla para ambidiestros. ¿Ok? Sí, Antonio, voy a desarrollar una silla para ambidiestros. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una silla que tenga así, bueno, en la escuela ya las tienen mesitas, ¿verdad? Pero si recuerdan, también hay algunas como sillas que nomás tienen una paleta, ya sea por un lado o por otro. Pero yo voy a desarrollar una silla que tenga las características necesarias para que escriban los zurdos y los derechos, los diestros y los ambidiestros. Bueno, se dice diestros o siniestros. Pero bueno, entonces, yo voy a inventarla. Imagínate que a lo mejor ya hay algo por ahí. A lo mejor ya hay algo por ahí. Que desde tu punto de vista, voy a inventarla. ¿Ok? ¿Qué actividades? ¿Ok? Aquí hay que ser un poquito más analítico. No por ahorrarnos tiempo voy a decir, no, nomás voy a diseñarla y voy a construirla. ¿Ok? Antonio, ¿qué actividades tú podrías definirme si yo digo voy a inventar una silla para ambidiestros? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder inventarla, Antonio? Dime. Pues primeramente ver si es realizar como una encuesta o algo así acerca de si es realmente viable para poderla llevar a cabo, pienso yo. Ok, primero, bueno, es uno de las actividades, podría ser ese, analizar si va a tener aceptación, como dices. Aceptación, Si, sí, si no va a tener porque si aceptación no va a y ser si no se aceptación, pues para qué empezar, o sea, pues sí, para qué meterse en eso si no va a ser algo viable. sí, si al final de cuentas las empresas lo que buscan o los proyectos buscan sacar dinero también, no nada más es de guapos. Quieren sacar dinero. Entonces, un punto muy importante es, muy bien, analizar que sea aceptable para la sociedad. Ok,
Bueno, vamos a suponer que vamos a suponer que ya sabemos que es aceptable, ¿ok? Porque no hay tantos izquierdos, zurdos. Yo creo que en un salón hay algunos 3 zurdos, a lo mucho. Pero obviamente no los Sí, vamos a puede que denigrar. sí. No los vamos a denigrar. Bueno, ¿qué otra actividad podrías incluir dentro de? ¿Alguna otra actividad que tú consideres necesaria para poder hacer una invención de una silla, a lo mejor dices ergonómica o con características especiales para diestros y ambidiestros? Ambidiestros y siniestros. ¿Sí me escuchan? Los materiales con el que esté hecho. Ok. Tenemos que analizar materiales. Ok. Eh, Eso es muy importante. ¿Con qué materiales los voy a hacer? Ok. Voy a irles metiendo información entre la información que ustedes me van dando. Entonces, hay que, hay que analizar qué materiales voy a requerir, qué tipo, qué características de materiales voy a necesitar para desarrollar mi invención. ¿Ok? Para eso también, antes de poder definir esto, tendría que yo ver, ok, voy a hacer un análisis de los tipos de sillas que existen actualmente. En algún punto, yo tengo también, si yo digo que voy a inventar algo nuevo o algo mejor, yo tengo que compararme y también ver características de la competencia. Entonces, mm, y también para tener un punto de apoyo, un punto base sobre qué materiales utilizan actualmente, cuáles son los mejores elementos, cuáles son las mejores, ya ven que ahorita hay de madera, pero también hay de aleaciones de metal, hay de aleaciones de plásticos que tienen diferentes características, flexibilidad, que no se quiebren, entre otras cosas. Antes de definir el material, tenemos que analizar, ok, ¿ya hay sillas de ambidiestros? Sí. ¿Cómo son esas sillas de ambidiestros? Porque se supone que vamos a innovar, vamos a hacer algo nuevo. Nuevo no significa que no exista, sino a lo mejor vamos a hacer algo mejor que lo que ya existe. Entonces vamos a ver cuáles son las sillas de ambidiestros que ya existen para ver nosotros cuál es lo bueno, cuál es lo malo, qué podemos tomar de ellas, qué resultados les han dado a ellas. A través de si como ellos se inventaron, ok, tomar lo bueno y en base a eso, nosotros determinamos que entonces ellos, la mejor aleación para hacer esta silla es esta, la altura perfecta es esta. Ellos hicieron un estudio y se hizo un estudio para poder hacer una silla. Ustedes también que son de industrial, también tendrían que meter información acerca de posiblemente en ese tipo de proyecto y que conocen ustedes la de ergonomía. Creo que por ahí llevan una materia o van a llevar de ergonomía. Entonces también, ok, ¿cómo hacer una silla ergonómica? Ok, también es bueno eso para un tipo de estudio. Antes de seleccionar los materiales, habría que ver la calidad, seleccionar. Una cosa es saber, ok, determinar qué materiales necesito, qué tipo de material. Ok, para las patas podría utilizar aluminio, podría utilizar madera, podría utilizar acero, pero bueno, de acuerdo a un análisis de estudio, ustedes van a determinar cuál es lo ideal. Si es para una empresa que trabaja herrería, pues lo ideal posiblemente sea materiales muy, muy resistentes porque va a ser tratado de forma muy brusca. Pero si va a ser para una escuela, pues a lo mejor sería aceptable materiales como el plástico o una aleación de plástico. No me acuerdo cómo se llama aleaciones, es con metales, pero en los plásticos cuando mezclan cosas en los plásticos, se le llama de otra forma, pero igual, ¿cuál es la mejor cita para que dé resistencia necesaria? Va a tener patas de palo, va a tener patas de aluminio más o menos duras. Todo ese tipo de características se debe de considerar, ¿ok? Y bueno, debemos de nombrarlo de una u otra forma.
para ir separando en segmentos de trabajo necesario para lograr lo que es hasta la implementación. ¿Ok? Les comentaría, bueno, entonces yo quiero comentar, ok, ¿qué voy a hacer? Lo primero que yo haría, y que es algo posiblemente que ustedes ya están haciendo por ahí, es, ok, dentro de mi estado del arte, ya estoy viendo qué técnicas o tecnologías hay para este tipo de problema, para las personas que son zurdas y cómo se ha presentado, cuántos zurdos hay. Primero se analizó ese, como dicen, se analizó eso para ver que sea viable, de qué me sirve que no sea. Yo he ido a eventos nacionales y he visto que siguen participando sillas para zurdos. Yo lo veía muy choteado, pero siguen participando a nivel nacional este tipo de proyectos también. Y muchos más que si los ven dirían, eso yo lo haría en un fin de semana y llegó hasta acá. ¿Cómo llegó hasta acá? Pues bueno, el chiste es echar a volar la imaginación y pues dedicarle tiempo. Entonces estábamos en que ese estado del arte les va a servir como base. Después de eso, ustedes tendrían que hacer un análisis de materiales, ¿ok? Análisis de materiales sería más así como, como la forma de describirlo. Análisis de materiales para la construcción de mi silla súper ergonómica, por así decir, en donde van a analizar características de diferentes materiales, ¿ok? Para ver cuáles, de acuerdo al uso que se le va a dar, serían los idóneos, ¿ok? Ok, una vez que lo analizaste los materiales, ahora sí, seleccionar materiales. Ahora sí, ya que analizaste, no es nomás, ok, voy a utilizar, ¿qué materiales voy a utilizar? Hay que hacer primero un análisis y luego una selección. Ok, ahora ya sabes, voy a hacer patas de madera. Ok, muy bien. Pero ahora después de la selección, ¿qué tipo de madera voy a utilizar? Ok, eso también debió de haber venido un poquito en el análisis. Ok, madera, ¿va a ser roble o va a ser metal, tal aleación, con tal grosor? Muy bien, ahora, siguiente, ¿tú vas a construir las patas o las vas a comprar? ¿Ya conoces una empresa que vende ese tipo de patas? ¿O tú puedes diseñarlas en SolidWorks y mandarlas a hacer en una... Hay empresas que hacen piezas, obviamente. ¿Ok? Entonces, esos elementos, desde que tú vas a hacer cada una de las partes o vas a mandar a hacerlas puedes investigar en internet. Hay empresas que desarrollan hacer piezas, así como ustedes saben hacer piezas o van a saber hacer piezas en SolidWorks. Hay empresas que utilizan el torno, la fresa y todo eso para hacer a nivel industrial y crean piezas. Tú puedes hacer pedidos de piezas a mayoreo y te las dejan más baratas. Va a depender de su también del costo. ¿Ok? Y bueno, irlo separando. Una vez que ya seleccionaste, hay que analizar proveedores posiblemente. Análisis de proveedores. O a lo mejor tú dices, no, pues va a ser todo de madera. Voy a comprar madera en la maderería. Nada más que hay que ver. Una actividad podría ser desarrollo de cotizaciones de material. Ahí podría ser también una actividad. Vamos a hacer cotizaciones, a ver dónde puedo conseguir el material y quién me lo dejaría a mejor precio. Ahí podría ser una actividad. ¿Ok? Otra actividad, compra de material. Muy bien. A lo mejor el material te lo van a vender en bruto. Después de que ya tienes el material, dices, ok, ahora, antes de construir la silla, tienes que hacer los diseños. Obviamente creo que antes de construirla, siquiera antes de saber los materiales o en conjunto con el saber los materiales, hay que hacer el diseño o los diseños. Podría ser una actividad, diseño de 3 propuestas de sillas
para ambidiestros. ¿Ok? A lo mejor el proyecto es para crear una, pero tú puedes crear 3 diseños y en base a unas encuestas, a unos análisis, podrías evaluar, ¿ok? Podrías evaluar, o a lo mejor podrías hasta construir las 3 y evaluar cuál de ellas es mejor, o comprarte una silla de las que ya existen en el mercado y ya cuando desarrolles tu silla, evaluarte y compararte qué beneficios tiene en comparación con las demás. Pero bueno, entonces, antes de construirla, otra actividad es el diseñarla. ¿Ok? Después de diseñarla, que ya sabes qué materiales, ya los cotizaste, cuáles son más baratos. Ahora, ¿qué viene? El ensamble. Pero ¿qué pasa? Te venden los materiales en bruto. Antes de ensamblarlo hay que pulir, hay que pintar, hay que cromar, posiblemente. Son más actividades que van saliendo. Y conlleva tiempo, y conlleva esfuerzo, y conlleva dinero, y conlleva personal necesario para realizarlas. Ok, ya lo tienes, tu material ya está cromado, pintado. Ahora, ¿qué sigue? El ensamble. Ya lo ensamblamos, ya tenemos nuestra silla. Obviamente, durante todo el proceso tienen que estar sacando fotos para que muestren evidencia y, y ir mostrando resultados obtenidos. Ya tenemos nuestra silla, ok, ya tenemos nuestra silla. Ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos nuestra silla. Muy bien. Si ustedes pusieron para ahí desarrollar una silla para ambidiestros que sea ergonómica, para evitar la fatiga en la parte posterior lumbar y en los brazos de las personas sordas, ya que las sillas actuales les causan problemas de posicionamiento. Bueno, entonces ya crearon la silla, pero no solo queda ahí. Si ustedes dijeron que iba a ser para eliminar o minimizar el problema de la espalda, también tienen que hacer pruebas. Ok, ya la creé. Ahora sí, se supone que con el estudio que hice, la creé perfecta para que se siente de forma recta, para que su mano izquierda le quede exactamente en la libreta y no tenga que utilizar un exceso de fuerza ni movimientos que sean innecesarios. Con eso va a ser un óptimo procedimiento de escritura con la mano izquierda. Si es para ambidiestro, hasta para la mano derecha. ¿Ok? Entonces hay que hacer pruebas. Ok, bueno, ya. Las pruebas siguen, también hay que hacer pruebas, porque qué tal que si lo que hiciste es, pues tú dices, y de acuerdo a la teoría que conoces, pues a lo mejor sí jala, pero te traes un zurdo, vas, lo pones y resulta que la paleta está demasiado alta. Ay, está muy alta. Tienes que levantar el codo arriba del hombro o menos, pero no está en una posición adecuada y eso es lo que está causando también dolor. Entonces, después de desarrollar hay que hacer las pruebas para ver que sí cumple. Por ahí dentro de la hipótesis se supone que también todo está mezclado. La hipótesis es la tentativa de solución, el desarrollo de una silla ergonómica para ambidiestros que facilite la escritura y minimice los problemas de dolor de espalda y de brazo por malas posturas, ¿ok? Si pusiste algo también así referente a la propuesta de solución a la hipótesis, ¿ok? Entonces, no solamente es crearla. Si dijiste que iba a ser para tal objetivo, tienes que probar que sí cumple ese objetivo. Entonces, ¿cómo? Con las pruebas. Y otro punto muy importante dentro de es la documentación. Dentro de tus actividades también, todo proyecto se va documentando. Se sacan fotos, se sacan evidencias, se va poniendo gráficas de resultados posiblemente por ahí, los estudios que estuviste desarrollando, tablitas de información necesaria, los materiales, todo se documenta. Como cuando van a hacer sus residencias, cuando hacen un proyecto en su materia, tienen que estar documentando, no nomás le van a decir al maestro, no, es que sí hicimos el proyecto y aquí está, ¡pum! Físicamente. ¿Y el documento? ¿Dónde está el documento donde hicieron el diseño en AutoCAD? ¿Dónde están las medidas? ¿Dónde está donde investigaron que esos eran los materiales apropiados? ¿De dónde sacaron las fuentes? ¿Dónde están las cotizaciones que hicieron para hacer el material? Todo se tiene que documentar. ¿Okay?
Y depende depende del tipo de proyecto. Ustedes pueden hacerlo muy fácil. No, es que ya nomás voy a hacer una silla y ¿qué voy a hacer? Que no, pues voy a comprar material y lo voy a hacer. Si se supone que vas a inventar una silla, hay mucho más trabajo, no nomás por hacerlo así a la facilita, que ya nomás para cumplir, pues ya, a lo que caiga. Pueden incurrir ustedes dentro de todo este proceso, ustedes pueden y tienen la necesidad de hacer entrevistas, de reunirse con personas que son zurdos para ver cómo ellos visualizan el problema. Ahorita estoy especulando más respecto a este problema como para ponerlo como un punto base. ¿Okay? Posiblemente a maestros que hayan tenido alumnos que les puedan hablar sobre el problema, pero más enfocado ir a lo mejor entrevistar a personas que son zurdas y analizar qué características les gustaría a ellos en las sillas para que fuera cómoda. Aparte de los estudios de ergonomía, también analizar, ok, para ti, ¿qué las actuales sillas, qué podríamos hacerle para poder hacerlas para que sean cómodas para ti? Eso nos ayudará mucho en nuestra invención, en nuestra innovación. No solamente eso, también pueden ir con expertos. Entrevistas con expertos. Otra actividad podría ser entrevistas con expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los que se encargan de crear y diseñar sillas. A lo mejor no tienen mucha relación, así como que digas que, pues yo conozco al empresario que desarrolla sillas, o conozco a un ingeniero que diseña sillas. A lo mejor no tanto así, pero mínimo a lo mejor sí conoces al carpintero que le han pedido que haga unas sillas para la iglesia. ¿Ok? A lo mejor conoces al herrero, que a lo mejor les pidieron que hiciera sillas para determinadas circunstancias, y en base a eso puedes obtener más conocimiento. Es bien sabido que si entre más estás enrolado con un problema, inclusive tú mismo, si tú eres zurdo y tienes el problema, tienes aún más el conocimiento más allegado y puedes denotar mejor la información. ¿Ok? Bueno, el cronograma conlleva separar las actividades. ¿Ok? Los elementos a considerar en el cronograma, como habíamos en la gráfica de Gantt, la quité, pero bueno. La gráfica requiere analizar cuántos días o cuántas horas o cuántos meses. En nuestro caso, ¿okay? En nuestro caso tenemos el próximo semestre para aterrizar el proyecto. Básicamente sería un periodo aproximadamente de 3 a 4 meses. Les comento, el cronograma está enfocado a qué requiero yo desarrollar, qué requiero hacer, cuáles serán las actividades necesarias para aterrizar el proyecto, para cumplir los objetivos, para verificar la hipótesis. Entonces, ahorita estamos haciendo una propuesta de solución a un problema. Tenemos objetivos. Ahorita no lo estamos solucionando. Ahorita nomás estamos proponiendo. Entonces, este cronograma va a venir definido en términos del próximo semestre, por ahí de agosto, diciembre, agosto, enero, en el cual van a tener que, ok, ya tengo mi propuesta, ya está aceptada, ahora a implementarlo, a trabajar. Entonces, ¿qué requiero hacer para aterrizar mi proyecto? El cronograma va a ir enfocado a términos de las fechas de agosto, septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Más o menos va a ir a esas fechas porque son lo que yo requiero. Ahí no voy a poner desarrollo de planteamiento del problema, 5 días. Desarrollo de objetivos, 3 días. Desarrollo de hipótesis, 1 día. Ahí no voy a poner eso, porque yo estoy trabajando el cronograma necesario para aterrizar ya el proyecto, no el cronograma para hacer el anteproyecto. ¿Okay? Que quede muy claro. Entonces, ¿cuántos días voy a durar en cada actividad? ¿Cuántas horas son necesarias para desarrollar las actividades posiblemente? Horas diarias que le dedicarás al proyecto. A lo mejor eso es demasiado cerrado, pero en base ustedes al tiempo. Entonces tenemos un tiempo muy limitado de 3 a 4 meses. Entonces, este proyecto lo tienen que aterrizar el próximo semestre. Suponemos que el proyecto está en ceros. Apenas lo vamos a hacer. Entonces tienen 3 meses. Entonces, en esos 3 meses
tienen que, y en el formato ya está el cronograma, ya nomás es que lo llenen, mínimo de 8 a 10 actividades, tienen que entonces ajustarse al tiempo, en ese tiempo ajustar las actividades para poder al final entregar el proyecto. El cronograma está, el que les pasé en el formato, está dividido en semanas mes, ¿ok? Dice, haga una evaluación de cuánto tiempo le tomará las diferentes tareas necesarias para el desarrollo de la investigación, tomando en consideración la rapidez con que lee y comprende lo leído, ¿ok? Algunos elementos. Bueno, esto es más a detalle, ¿ok? Hay que leer mucho para ver, para el final inventar, para el final desarrollar, hay que leer qué es lo que hay, habíamos dicho, entonces forma parte de, ya que el trabajo para el capítulo de los fundamentos se tendrá que leer una cantidad bastante numerosa de documentos, libros, ok. Entonces van a tener que leer mucho para poder inventarla, para poder desarrollarla. En la planeación lo único que se hace es seleccionar las lecturas, logrando la lectura exploratoria. Pero la lectura selectiva, analítica y crítica, ¿cuándo la llevará? Considera el tiempo que llevará al resumir, redactar, revisión. Todo esto que les estoy mencionando son elementos que ustedes van a tener que de una u otra forma también estar trabajando. No nomás decía, ya voy a hacer la silla, voy a comprar material y ya la hice. ¿Ok? No. Hay que ver el por qué, cómo seleccioné cada uno de los materiales, las medidas y todo ese tipo de características. Por lo tanto, pues hay que leer un poquito. Considera los diferentes tiempos. Análisis de los fundamentos, consultas con expertos, correcciones en la redacción, ¿ok? También la redacción de un documento de proyecto forma parte de los diseños, AutoCAD, SolidWorks, edición personal del trabajo, elaboración de instrumentos, ¿ok? Instrumentos de evaluación, elaboración de instrumentos de evaluación. Se supone que van a hacer pruebas, tienen que elaborar instrumentos para las pruebas. Se supone que van a hacer también entrevistas, tienen que analizar esas entrevistas, son actividades, también los tiempos que va a llevar, elaboración de cuadros, tablas, fotocopias, cuánto les va a tardar la obtención del material, la redacción de las diferentes secciones del proyecto, revisión de borrador, revisión de informe, que son también actividades que podrían ustedes considerar. Dice, también considera los diferentes tiempos imprevistos, pérdida por apagones, bodas, cambios de gobierno, campeonatos, días festivos, causas de fuerza mayor, campañas políticas, huelgas, inundaciones, juntas, defunciones, nacimientos, partidos de fútbol, robos, vacaciones y viajes. ¿Okay? Estos son ya cuando estás trabajando en una empresa, hay que considerar todo esto. Ahorita no estamos en una empresa, pero también hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que, imagínate que te vas a casar, ustedes están en la edad del apogeo de que se casan porque embarazaron a su esposo, a su novia, ok, se van a casar y entonces ya eh, ya ya están perdiendo tiempo. Bueno, no es perdiendo, es tiempo que tienes que invertir en otras actividades. Todos estos puntos siempre hay que tenerlos en cuenta cuando desarrollamos alguna actividad. Ahorita voy a contestar una pregunta que por ahí que están haciendo. Okay, las ventajas de un cronograma. Permite mantener un ritmo de trabajo. Da la posibilidad de visualizar e implementar ajustes ocasionados por el retraso. ¿Ok? Hay veces que te encargan y te dicen, ok, te voy a encargar un proyecto para dentro de un mes. Y están un día antes queriendo hacerlo, una semana antes queriendo hacerlo y dicen, no, todavía falta una semana y al final lo quieren hacer todo al final. El cronograma te ayuda a ir organizando la información para poder ir avanzando paulatinamente. Te permite tener el control, hacer ajustes y calendarizar. Para llevar a cabo el cronograma hay que desglosar cada uno de los pasos que llevará a cabo, ¿ok? Cada una de las actividades, considerando fechas, días, tiempos, número de horas. Para ello me hacían una pregunta, vamos a analizarla. Ahorita les voy a hablar un poquito más porque sí me interesa. Chat. Dice, todo eso se hace por protocolo o por seguridad. Por ahí Jairo me pregunta, ¿todos estos se hacen por protocolo o por seguridad? En base al cronograma. Lo ideal
Lo ideal es tener una planeación, lo ideal es tener una organización, lo ideal es tener todo bien apuntalado, ¿ok? Como cuando vas a hacer una losa, hay que tener muchos puntales bien puestos estratégicamente en cada uno de los puntos necesarios, porque si no se te va todo para abajo. Si tú no tienes bien definido los posibles problemas que te pudieran ocasionar, si no le incluyes un tiempo considerando diferentes factores como a lo mejor, como les decía, así un caso muy extremo, quieres hacer tu tarea un día antes, te la encargan una semana, tienes una semana para hacerla, pero quieres hacer un día antes y se va la luz. Imagínate, se fue la luz. Tuviste toda la semana para hacerla y un día antes se fue la luz. Ya es un imprevisto que pasa. Entonces, tu mamá se enfermó y tienes que cuidarla, ¿ok? En el hospital. O tú te enfermaste, tuviste un accidente, llegó tu novia de Europa y quiere salir contigo. El perro se comió la tarea, tienes que volver a hacerla. Hay muchos elementos, a lo mejor todos estos elementos que se consideran, obviamente ustedes no lo van a hacer así al 100%. Ahorita nos vamos a ajustar más. Todos esos factores que les digo son necesarios en una planeación. Tómenlo en cuenta lo más posible, junto con la cantidad de personas que van a estar ocupando para la distribución de trabajo. Pero en este momento, aparte y un punto muy importante es ajustarnos al tiempo. ¿Cuánto tiempo yo tengo para hacer las actividades? ¿Cuánto tiempo tengo? Pues básicamente ustedes tienen que aterrizar el proyecto el próximo semestre en aproximadamente de 3 a 4 meses. Tomen en base más o menos el calendario, pónganle agosto, en agosto entramos, pero pues ya casi no se hace nada. Septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Ese es el tiempo que tienen ustedes. Todas las actividades que tengan, analicen más o menos la extensión, tomando en cuenta las características. Y al final de cuentas, lo que me interesa que ustedes impregnen es el cronograma. ¿Cómo van a separar las subactividades? Otro punto muy importante que por ahí me mencionaban. Y decían, ok, ¿dónde voy a sacar las actividades? Les comentaba, esas actividades, como ya se las he explicado ahorita, si ustedes desde otra perspectiva, sin salir del proyecto, ustedes ya tienen cuál es el problema. Al problema le amarraron una tentativa de solución, una hipótesis, que es la solución que dan. Con esa hipótesis también está amarrada los objetivos del proyecto, ¿okay? Los objetivos de desarrollo obviamente están enfocados a dar solución al problema. ¿Cuál es la solución? La hipótesis. Entonces, con los objetivos, el objetivo general y las hipótesis, le pegas a validar que la hipótesis sea verdadera, que la solución sea verdadera. Entonces, los objetivos, como analizábamos, los objetivos son acciones, son actividades, por lo tanto inician con verbo: desarrollar, implementar, validar, diseñar, construir, analizar, ¿ok? Inician con verbos. Entonces, una vez que tienes tu objetivo general, analizamos, tus objetivos específicos están diseñados de tal forma que son subactividades o subpaquetes de trabajo algo robustos, algo grandes, de 4 a 6, posiblemente 8, a lo mucho, subpaquetes o subelementos a considerar, a desarrollar, los cuales tienen impacto directo preguntándote, ¿qué tengo que hacer para lograr el objetivo general? Una vez que te respondes, ok, qué cosas, qué actividades tengo que hacer para lograr el objetivo general? Ya puedes separarlo en 6 paquetes o en 8 paquetes. Otro ejemplo así muy vago, vas a construir un automóvil, ok, hay que analizar. Puedo separarlo en paquetes de información. Ok, para construir un automóvil necesito separarlo en diferentes, lo puedo separar en diferentes términos, ok. Construcción del chasis, construcción del sistema eléctrico, construcción del sistema del aire acondicionado, construcción, ok. El auto está compuesto por varios módulos que podría separarlos en diferentes términos,
en términos mecánicos, en términos eléctricos, en términos de elementos, la pintura, los acabados, sonido, todos esos son actividades o subactividades que pudiéramos englobar en módulos de trabajo, ¿ok? Entonces, esos submódulos, 4, 6, a lo mucho 8, posiblemente submódulos que son los objetivos específicos que trabajando en ellos se impacta a pegarle al objetivo general, de tal forma que cumpliendo los objetivos específicos es cumplir el objetivo general. De esos objetivos específicos, el cronograma, si ustedes tienen 4 o 6 objetivos específicos, ¿okay? En su cronograma lo que van a hacer, mencionaba ayer en un compañero de ustedes, es como un sistema de raíz de un árbol. La raíz se va abriendo. Del objetivo general saben los objetivos específicos. Ahora, te vas a preguntar, ¿qué actividades requiero yo hacer para lograr los objetivos específicos? Y las subactividades que requiera hacer para lograr los objetivos específicos, obviamente tienen que ser en orden. ¿Por qué? Porque van a ser cronogrados, van a ser ordenados en su cronograma. Tienen que ir en orden. ¿Qué actividades tengo que hacer para lograr cumplir los objetivos específicos? Y ya, ahora sí, mis objetivos específicos los puedo ir separando en 2, 3 o 4 actividades cada uno de ellos e irlos ordenando en mi cronograma. ¿Ok? Si tú dices en uno de tus objetivos específicos, voy a ir a uno cualesquiera. Vamos a hacer por ejemplo el carro. Vamos a trabajar en el chasis. El chasis, para los que no sepan, y si tengo razón, el chasis es todo lo de afuera del carro, lo de metal o lo de fibra de vidrio, todo lo que de afuera del carro, o el chasis es lo de abajo. Alguien que no sé tanto de carros. ¿El chasis es lo de abajo? ¿O cómo se le llama a toda la parte externa del carro? La cubierta, que no es el motor ni el eléctrico. ¿Alguien me podría contestar? ¿Sí saben o no? Es que yo tampoco sé mucho. Pero mi gente, estamos... Es el chasis, es el que está abajo, el que sostiene todo el carro. Ok. ¿Y cómo se le llama al caparazón? Es que no me acuerdo. No se le puede llamar. Es que no sé si forma parte de chasis o eso le llama a otra parte. Pero bueno, imagínense. Ok. Bueno, entonces vamos. Imagínense que estamos en ese proyecto. Una subactividad de armar mi carro es armado del sistema eléctrico. ¿Ok? Esa es una subactividad que viene siendo un objetivo. Ok, ahora, ese objetivo que es implementación del sistema eléctrico del carro, no es chalupas y buenas. Puedes separarlo en subactividades, ¿ok? ¿Qué subactividades? Trabajar sobre el sistema de luz, el sistema de alimentación de luces. Trabajar sobre el sistema de alimentación del aire acondicionado. Trabajar sobre el sistema de alimentación del sonido del carro. Trabajar sobre el sistema de alimentación de la alarma. Tiene subelementos sobre los cuales podemos trabajar. De igual forma, si están bien planteados los objetivos específicos y organizados, de ahí pueden sacar las actividades del cronograma, de tal forma que va siendo como las raíces de un arbolito. Cumpliendo los objetivos, cumpliendo las actividades del cronograma, le pegas a cumplir los objetivos específicos. Cumpliendo los objetivos específicos, le pegas a cumplir el objetivo general. Cumpliendo el objetivo general, puedes validar si la hipótesis que planteaste de solución es verdadera o es falsa para dar solución al problema. Todo está amarradísimo, ¿ok? Les voy a presentar en su proyecto, en un proyecto de residencias. Dejen ver si lo descargué. En un proyecto de residencias. Ahorita lo voy a compartir. ¿Cuáles son los puntos que amarran esta característica? Pero bueno, antes
antes de pasar a lo que quería en la otra documentación, voy a descargar eso y vamos a pasar al siguiente punto, la metodología. Metodología también denominada bosquejo del método. ¿Okay? Metodología o bosquejo del método o procedimiento para el desarrollo, lo van a encontrar. Y bueno, este forma un escalón un poquito más abajo del cronograma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tomar nuestro cronograma para hacer la metodología o bosquejo del método. Vamos a tomar nuestro cronograma y bueno, vamos a ir primero a ese y luego pasamos a lo que tengo del documento de residencias. Por acá lo tengo. De forma rápida. El bosquejo del método, ¿ok? Se los voy a decir así de forma general y ahorita vamos a ver más especificaciones dentro de la teoría. La metodología o bosquejo del método, de una u otra forma, ¿qué nos hace, qué nos presenta? Nos presenta de forma detallada. Si recuerdan, estábamos armando un arbolito, un sistema de raíces. Más abajo de las raíces va el bosquejo del método de la metodología. En el bosquejo del método o de la metodología, vamos a ordenar las actividades del cronograma y vamos a poner detalle de cada una de ellas. Vamos a hacer la lista de todas las actividades y a cada una de esas actividades, en medio párrafo aproximadamente, vas a describir varias características. Entre las características va a ser cuánto tiempo te vas a tardar para llevar actividad, qué herramientas vas a utilizar para llevar a cabo la actividad, qué recursos piensas utilizar entre monetarios, personas, materiales para desarrollar la actividad, qué tipo de métodos o técnicas vas a requerir para hacer la actividad. ¿Okay? En el bosquejo del método, lo que vamos a hacer es separar cada una de las actividades y hacer una descripción un poco más a detalle de los recursos que voy a requerir para hacer esa actividad. Y es aquí donde se abre un poquito más el cómo del cómo. ¿Ok? ¿Cómo voy a lograr el objetivo general? Logrando los objetivos específicos. ¿Cómo voy a lograr los objetivos específicos? Logrando las actividades del cronograma. ¿Cómo voy a hacer las actividades del cronograma? Y ahí es donde viene el bosquejo del método. Tienes que especificar, redactar de forma más detallada cómo, cuándo, con qué recursos, con qué métodos, con qué técnicas vas a estar desarrollando cada una de las actividades. ¿Sí me doy a entender un poquito? Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer unas pruebas. Si yo digo que voy a hacer pruebas, tengo que decir, ok, se van a desarrollar, ¿qué tipo de pruebas? Allá en la metodología vas a tener que poner, ¿qué tipos de pruebas vas a desarrollar? ¿Qué vas a medir con ese tipo de pruebas? ¿Cómo vas a considerar cómo vas a considerar que los resultados de las pruebas sean correctos? Tienes que considerar también, ¿cuántas pruebas voy a hacer? ¿Cuándo las voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me van a tardar? ¿Qué materiales, herramientas requiero? ¿Qué instrumentos de recolección de información requiero? ¿Okay? Ya en el bosquejo del método ya es un poquito más a detalle. Tampoco tanto así al 100, ¿verdad? Pero lo más detallado posible. ¿Okay? Lo que les dé el tiempo también. No sé si me explico más o menos. Dice, el método nos permite seguir el camino correcto. Esa sección tiene que explicar lo que va a realizar para lograr el objetivo. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a realizar? ¿Cómo lo hará? ¿Con qué elementos? ¿Equipos, programas? ¿Y quién efectuará las actividades? ¿Qué recursos? Descripción del contenido. La utilización de métodos adecuados a la investigación determina la calidad de la información que tendrá. Su descripción debe ser detallada en cuanto al procedimiento que se aplicará. La redacción de las actividades de esta sección en el anteproyecto se debe de redactar en tiempo futuro. ¿Por qué? Porque son actividades que vamos a desarrollar o aterrizar apenas el siguiente semestre, por lo tanto,
Por lo tanto, son una redacción a tiempo futuro. El anteproyecto debe incluir, ¿ok? Estos elementos superficial, tómenlos en cuenta, ¿ok? Una descripción del método que va a seguir, ¿ok? Método, considerando método a todas las actividades, ¿ok? Un método es cómo lo vas a hacer. Entonces, todas las actividades que tú vas a desarrollar son su método. Para esto es necesario documentarse para determinar qué métodos desea utilizar. En la primera unidad por ahí vieron unos temas de los diferentes tipos de métodos de investigación. Investigación documental, ¿ok? Investigación exploratoria, investigación de campo. En este caso vamos a trabajar con el método de solución, el método necesario para desarrollar nuestro proyecto. El método necesario para desarrollar nuestro proyecto son todas las actividades. Y dentro de esas actividades van submétodos. ¿A qué le llamamos submétodos? A que posiblemente dentro de las actividades que van en su proyecto hay que documentar. Por lo tanto, ya están aplicando investigación documental. Podrían irse a la teoría acerca de qué es la investigación documental y cómo se realiza para fundamentar más esta subactividad dentro de sus actividades. A lo mejor también van a hacer una investigación de campo. Vamos a llamarle, sí, una investigación de campo, en donde tienes que ir al lugar de los hechos para sacar información. Entonces, hay que fundamentarse un poquito más sobre la investigación de campo y en la actividad que tú pusiste, ok, voy a ir a hacer una revisión de los protocolos de seguridad al área para fundamentarme. Ya estás haciendo parte de investigación de campo, ok, y forma parte de tu investigación. Tú dices, voy a hacer una investigación aplicada. ¿Qué es la investigación aplicada? Veamos desde los primeros temas. La investigación aplicada está destinada a generar cosas que se vendan, que se utilicen, innovar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la investigación aplicada y cómo se desarrolla? Todo este tipo de técnicas que ya hayan estado en el estado de arte se utilizan en general o en puntos específicos de su proyecto de investigación. Forman parte de su actividad de investigación. No quiere, como decíamos desde un principio, no quiere decir que si ustedes dicen, voy a hacer una investigación aplicada, nada más va a ser una investigación aplicada. Dentro de la investigación aplicada puede tener investigación experimental, investigación de campo, investigación documental, todas son necesarias para el desarrollo del proyecto, no chocan unas con otras. No es necesario que pongan a detalle, no es necesario que pongan a detalle. Investigación documental. Se investigarán libros, tesis, tal, sobre los diferentes rubros. No es necesario que lo pongan como tal. Pueden ponerlo así, o pueden, en vez de eso, pueden poner investigación del estado del arte, ¿okay? O investigación del marco teórico. Eso ya forma parte de la investigación documental. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho. Dice, para esto es necesario seleccionar la información necesaria para poder fundamentar bien nuestro tipo de investigación. Chequen bien esta característica también. Descripción del universo y de la población considerada para la investigación. ¿Okay? Ustedes tienen que denotar las características de a quién va dirigido. ¿Okay? Esto ya lo denotaron un poquito en la justificación. ¿A quién va dirigido su proyecto? ¿A qué tipo de personas? ¿A qué grupo de la población? ¿A qué segmento de la población? ¿A mujeres de tercera edad? ¿A hombres con problemas de cabello? ¿A bebés con problemas de lactancia? ¿O simplemente a bebés? ¿A estudiantes? Tienen que denotar quiénes son su población destino de trabajo. Bueno, a quién va dirigido el proyecto, cualitativa y cuantitativamente, decir, son bebés, eso es lo cualitativo. Cuantitativo, lo cuantitativo ya sería los cuales son 2 millones de bebés en México. Eso ya es lo cuantitativo de cuántos. Pero de esos, tú dices que va a hacer un proyecto. Entonces, tú para hacer pruebas o tú para obtener información, ¿cuántos de ellos vas a probar? ¿Ok? ¿En cuántos de ellos vas a hacer
algún tipo de pruebas o tomar en consideración, porque a lo mejor dices que va a ser un producto para los estudiantes del país, pero son demasiados. Entonces, ¿quiénes van a hacer tu muestra? Los estudiantes del TEC de Ébano, por así decirlo. Vamos a limitar, ¿ok? ¿Quién es mi mercado, por así decirlo? Y de ese mercado, ¿cuál va a ser mi muestra para definir que mi producto es bueno? Tenemos que hacer pruebas. Entonces, ok, ¿cuántas pruebas hacer? ¿A quién se les va a hacer? Eso va sobre la descripción del universo. Ese es el segundo punto. ¿Cómo voy a hacer para seleccionar la muestra? El tipo de instrumentos que usarás en la investigación. Las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas, la observación, documentación. Todo esto va dentro de cada una de las actividades. En cada una de las actividades pudieras poner uno u otro de esos elementos. Por ejemplo, esto de cuestionarios y entrevistas, podrías utilizarlas en la actividad de recopilación de información o entrevistas con expertos, una actividad de entrevistas con expertos o entrevistas entrevistas de mercado. Y ahí podrías aplicar ese tipo de elemento, el tipo de instrumentos a utilizar, que son los cuestionarios, la observación, entre otros. El plan de recolección de información. ¿Okay? Una de las actividades, como mencionamos, podría ser la recopilación de información, la documentación, donde ahorita ustedes están planteando el anteproyecto y están encontrando información, pero el siguiente semestre tienen que buscar un poquito más para complementar y posiblemente de que ahí ya se hicieron más invenciones y se pueden complementar un poquito más y complementar la información necesaria por si hay alguna variante necesaria de saber para el desarrollo de su proyecto. Un bosquejo de cómo se piensa realizar el análisis de los datos, y sea cualitativo o cuantitativamente, ¿ok? Una vez que desarrollaron su proyecto, en uno de los puntos por ahí, una vez que ya está el desarrollo del prototipo, hay que ver las pruebas, ¿ok? Como les mencionaba, en las pruebas, ¿qué datos voy a analizar? ¿Cómo voy a analizar los resultados de mi prototipo? Necesito generar un conjunto de tabletas para hacer evaluación para poner los resultados de la evaluación de las pruebas. Para ver y confirmar que sí se cumple con la hipótesis. Y bueno, posiblemente pueden incluir hasta gráficas al final. Por aquí de forma rápida les voy a presentar, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero les voy a presentar, no sé si está tan actualizado, pero aquí tenemos ya lo tienen en su material, tienen un formato de proyecto de residencias. No recuerdo que se los haya presentado, pero por si sí o por si no, el proyecto de residencias conlleva los siguientes elementos. Este es un documento final, ¿ok? Es un documento final, ya cuando terminaron el proyecto, no es el anteproyecto. El anteproyecto son como unas 5 hojitas, está bien sencillo a comparación de lo que estamos haciendo nosotros. Preliminares, agradecimientos, resumen, índice de contenido, índice de figuras. Después en el capítulo 2 vienen las generalidades. Si ustedes ya hicieron muy bien su anteproyecto, aquí ya no van a batallar tanto. En las generalidades básicamente van a poner los objetivos, la justificación, todo lo que son generalidades. Mencionaba, el anteproyecto es el primer capítulo de su proyecto final. Aquí en esta plantilla que nos da el tecnológico, el anteproyecto conlleva estos puntos que están aquí. Los objetivos que estamos viendo, la justificación, el problema o problemas a resolver priorizándolos, ¿okay? Que es la problemática, el planteamiento del problema y la caracterización del área en que se participó. Al trabajar en un proyecto de residencias, pues tienen que trabajar en un área. Después viene el marco teórico, después la descripción de cómo desarrollaron cada una de las actividades, después los resultados de las actividades, conclusiones y competencias. Ok, pueden checarlo en su casa cuando tengan chance. Por lo pronto nos vamos a ir directamente a lo que es
a lo que es el punto que conlleva, aquí lo nombran de diferentes formas, lo que es la metodología. Lo enredan un poquito, pero bueno, aquí lo llaman o lo visualizan de diferentes formas. Dice, el problema se resuelve priorizándolo. En este punto se relaciona con los objetivos específicos que se deberán alcanzar para lograr el objetivo general y por consecuencia el proyecto. Lo mencionaba, los objetivos específicos se tienen que lograr para lograr el proyecto. En esta sección se presenta el cronograma de actividades y se da una explicación detallada de cada una de dichas actividades. Les mencionaba el cronograma y luego la descripción detallada de cada una de las actividades, desde el tiempo que se requiere hasta cómo se cumplirá, quién lo hará y con qué medios. ¿Okay? Son los elementos que les piden en las residencias. Yo les pido un poquito más. ¿Okay? ¿Qué herramientas, qué métodos, qué técnicas utilizarás? El tiempo, los recursos. Y bueno, por acá viene otra sección que también podría fungir de apoyo. Por aquí también van a encontrar un poquito más especificación acerca de lo que es el marco teórico. Les va a ser mucho de utilidad. Chútenselo, ¿ok? Para que hagan mejor su trabajo también. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. Ese también, al ser el proyecto final, dice procedimiento y descripción de actividades realizadas. Se supone que son actividades que ya realizaste. Es como la metodología. El bosquejo del método aquí, pero yo lo visualizaría como ahora en tiempo pasado, porque ya las realizaste. La metodología supone que es algo que dices, ok, viene del cronograma, es lo que voy a hacer. Ya cuando la realizaste, en tu documentación tienes que poner que lo realizaste, cómo lo realizaste, básicamente lo mismo, pero en tiempo pasado, con algunos cambios que pudieron surgir en el proceso. El objetivo de esta etapa es asegurar la validez y confiabilidad del estudio, por lo que debe describirse con detalle y precisión el proceso y técnicas que se seguirán para la recolección de datos y otras etapas de la ejecución de la metodología del proyecto. ¿Ok? Entonces, ya una vez que ejecutaste la metodología, tienes que poner cuánto tardaste. Ok, en la metodología tienes que poner cuánto vas a tardar, qué recursos vas a utilizar, qué procesos vas a desarrollar, qué instrumentos vas a utilizar, tiempos. Y aquí en esta parte que es la descripción de las actividades realizadas, se supone que ya las desarrollaste, aunque esto no es lo que van a hacer ustedes. No van a hacerlo como ya desarrollado. Ustedes lo están planteando como que apenas lo van a desarrollar. Por lo tanto, es el plan de trabajo. ¿Okay? ¿Alguna duda por ahí? Pueden levantar la mano si tienen duda. Y si no, hablen. ¿Por ahí alguna duda, comentario? Chavos, ¿ya se Oiga, fueron a Inge, dormir? Sí, Inge, dinos. Sí, sí. la diapositiva que estaba presentando, ¿esa ya la mandó a Mosley o algo? La de el cronograma y la metodología. Sí. Miren, las diapositivas que les acabo de presentar, ¿por qué no las encontraron? Están dentro, miren, en Moodle, en la unidad 2. Por ahí creo que alguien más está queriendo hablar, pero está batallando yo creo que con su internet. Ahorita levanten la manita para ahorita atenderla. En la metodología, perdón, en la unidad 2, en material del proyecto, material de apoyo, ¿ok? Ahí van a encontrar una carpeta. Dentro de esa carpeta están, como les comenté desde un principio, están los videos donde explico lo que es la introducción, el planteamiento del problema, el objetivo, el objetivo, y más abajo en el material vienen unas subcarpetas. En el material base vienen todos y cada uno de los temas que he estado explicando en video o en videoclase, que son los antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, justificación, diseño del marco teórico, formulación de hipótesis, bosquejo del método, todos vienen aquí. ¿Ok? Si hay alguna anomalía, luego me la hacen saber porque a veces algunos se suben mal. Le hice un pequeño cambio al bosquejo del método. ¿Ok? Así es que
al bosquejo del método le hice un pequeño cambio, por lo cual, justamente en este momento, porque luego si no lo hago en el momento, ya no lo hago a veces. Así es que lo que voy a hacer es ese cambio que le hice en este momento. Voy a subir esa información actualizada. Viene casi todo tal cual. Nomás que de último momento le hice unos pequeños cambios porque luego el cronograma cambió un poquito. Perdón, la planeación cambió un poquito y se requirió meterle un poquitito más de información, no mucha. Ya la estoy subiendo. Obviamente ya estaba ahí, nada más que le hice algunos cambios pequeños. No subí esos cambios. Creo por ahí hay otro material que no coincide al 100%. Necesito revisarlo después. Ya. Sí, el material ya está arriba. Ok, ¿alguna otra duda por ahí? Creo que alguien quería hablar hace ratito, pero no se lo escuchaba muy bien. Bueno, si no hay dudas, comentarios por ahí, chavos. Participen, está bien que participen. A mí me agrada que participen porque mínimo estoy consciente de que estoy fallando en algo y no soy perfecto y que todos entendieron al 100%. O mínimo estoy analizando que me ponen atención porque a lo mejor ni a veces no participan porque no entendieron nada. ¿Qué onda? ¿Tienen dudas? Si no tienen dudas, pues ahí le dejamos entonces por el día de hoy. Vamos en las explicaciones, pues de una u otra forma, obviamente no son las mejores del mundo, pero ahí la llevamos. Vamos bien en cuanto a los tiempos. Bueno, yo voy bien en cuanto a los tiempos, en cuanto a los temas. Ya les cuestión de que ustedes planteen dudas y comentarios. Yo no sé que también vayan con sus actividades. Necesito estarla revisando también. Así es que pues ahí la llevamos. Si no hay dudas, pues ahí le paramos por el día de hoy. Ok, nos vemos la siguiente semana. Está bien, que tengan una bonita tarde. Ya no hay dudas para ya cerrar sesión.